Quisiera en esta mañana, más que predicarle, compartirles algo que Dios en esta semana estuve meditando y en medio de este tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy alocado en todo, no sabemos, hasta para saludarnos. ¿No les pasa a ustedes que no saben si lo pueden besar, si lo pueden tocar? Es una cosa de loco lo que estamos viviendo. Bueno, estamos viviendo un tiempo bastante complicado, no para muchos, pero esta semana el Señor estaba leyendo, haciendo mi devocional, y el Señor me llevó, estuve leyendo Mateo 24. No les voy a predicar sobre Mateo 24, pero sí quiero hacer algunas referencias a lo que quiero llegar en esta mañana. Al leer Mateo 24 encuentro un montón de situaciones que dicen que que va a haber muchas guerras, que el amor de muchos se enfriará, y bueno, todo lo que viene. Y la verdad que si lo leemos, decimos, qué difícil que está todo. ¿Cómo vamos a superar esta situación? ¿Cómo vamos a vivir? Porque si leemos Mateo tal cual como viene, nos da ¿qué va a pasar? Pero Dios hace las cosas perfectas. Y yo quiero compartirles de un texto de la palabra que está ahí en Mateo. Yo le voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Puede cambiar algunas, pero es lo mismo que lo que tiene en Reina Valera 1960. Dice en Mateo 24:3. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederán todo esto y cuál será la señal de la venida y el fin del mundo. Ellos quisieron saber, Jesús le contestó. Pero acá hay dos cosas que Dios nos deja a nosotros bien claro y nos da fe, ánimo. Porque creo, como decía recién Jorge, tenemos que aferrarnos al Señor y tener fe. Y este texto tiene mucha fe al transmitir lo que viene después. La primera parte la encuentro en la versión que dice acá, estaba sentado. Jesús estaba sentado. Y hoy Jesús está sentado en el trono. Entonces, ¿qué nos da ver una persona sentada? Nos da confianza, nos da ánimo, una persona que nos gobierna, ¿no? Nos da paz. Y nos da un montón, Jesús estaba sentado y está sentado reinando en medio de este tiempo. Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su trono, dice el Salmo 47:8. Nosotros adoramos a un Dios que está reinando con poder. Y si nuestro Dios está sentado, quiere decir que tiene el control de todas las cosas. Por lo menos así lo entiendo yo. Dios tiene el control de todas las cosas. Primera Corintios, les doy los textos para que los anoten si los quieren después leer tranquilos en casa. Primera Crónica 16:31 dice, alégrese los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones, el Señor reina. Dos verdades que nos habla de cómo está Dios. Dios está reinando con poder en medio de este tiempo. Y este texto de Primera Crónicas es un texto de mucha gloria, que nos tiene que dar mucha alegría y paz en medio de este tiempo. Dice que alégrense, tengan alegría, yo estoy reinando en medio de esta situación. Estas palabras y con la confirmación de estos textos nos trae alegría, gozo, tranquilidad a nuestras vidas. Algo que se tiene que ser notable entre nosotros, tiene que ser que tenemos paz, tranquilidad. En un mundo que está desesperado, un mundo que no tiene rumbo, los hijos de Dios tienen paz. Ese es una de las herramientas para evangelizar. La gente quiere percibir la paz de Dios, donde no la encuentra. Hoy todas son noticias negativas. Nosotros
confiamos en nuestro Dios y tenemos paz en medio del mundo que estamos viviendo, en medio de esta generación. El texto sigue y dice que Jesús, los discípulos vinieron a él, acá en esta versión dice, por separados, se venían a hablar con Jesús. Y acá nos habla de lo que genera esta confianza, lo que genera ver a Jesús sentado en el trono, que es la comunión íntima con Dios. ¿Qué me trae paz a mí? Yo lo quiero mucho, a Oscar y a Jorge los quiero mucho, pero ellos no me dan paz a mí paz, la paz me la da Dios. Ellos son hombres de fe, que pelean la batalla, trabajan en la obra, y a ellos y a mí, la paz nos da Dios. En medio de las circunstancias, Dios nos da paz en esa íntima relación con Dios. Tenemos que buscar esta relación con Dios en profundidad. Dice la Biblia en Hebreos 4:16 que nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. Creo que en este tiempo necesitamos profundizar nuestra relación íntima con Dios. Es esencial para que podamos verlo a Dios sentado en el trono. Porque si no podemos relacionarnos con Él, es muy difícil que podamos ver que tenga el control de todas las cosas. En este primer versículo vemos claramente dónde debe estar nuestra confianza y a quién tenemos que buscar. Nuestra confianza está en que Jesús reina. Jesús reina. Al que tenés al lado decirle, Jesús reina. Si lo crees, Jesús reina. Javi, Jesús reina. Jesús reina. ¿Dónde? Dice en todos lados, en todo el mundo, Dios reina con poder. Eso tiene que dar gozo y alegría. Y después es la confianza en Él. Es buscarlo, es tener una relación profunda con Él. Recordemos que en este capítulo, si después les pido que lo lean tranquilo, Mateo 24, dice algo que el amor de muchos se va a ir enfriando. Y una de las cosas que apaga el amor es la falta de relación con Dios. Es decir, un hermano que deja de congregarse, que no viene tanto a las reuniones, primero empezó a no tener relación con Dios. Esta semana había una hermanita que amamos mucho y hacía un tiempo que no venía a la congregación. La fuimos a ver con mi señora, a ella y al marido, y ellos nos dijeron, estamos bien con Dios. Lo que pasa es que la iglesia, bueno, algunas cositas que decía, y yo siempre me llamó la atención en esto, que cuando Pablo fue tirado del caballo, Jesús no le dijo, ¿qué tenés contra mí? Le dijo, ¿qué tenés contra la iglesia? Cuando la relación con Dios te tiene que llevar a relacionarte con el cuerpo. Si la relación con Dios no te lleva a relacionarte con el cuerpo, bueno, por ahí por la edad, te anda mal el dial de la radio. Hoy es todo digital, pero lo que tenemos más de 50, te anda mal el dial, te hace interferencia. Entonces la comunión con Dios me lleva a la comunión con los hermanos. Pero yo no les quiero hablar de la comunión, de la relación, les hablé esto, lo que yo quiero hablarles hoy es ¿qué necesitamos para este tiempo? Lo dijo Jorge hace un ratito, necesitamos fe. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Dios siempre nos advirtió estos tiempos. Ustedes se ven a acordar, bueno, todos los que están acá, me imagino, son todos del club de fan de Oscar Marcelino. Así que acá no puedo preguntar si leyeron Violentamente Cristiano. Lo leyeron todos. Cuando yo leí ese libro me pareció que era algo que nunca iba a suceder.
Hoy le pedimos a Oscar, escribí el número 2 para ver lo que viene más adelante. Dios siempre, a través de hombres de Dios, nos fue diciendo lo que va a venir. Por eso, este versículo que les quiero hacer hincapié en esta mañana es que cuando Dios nos dice lo que va a venir, nos afirma quién es Él. Él le dijo a sus discípulos que Él está sentado en el trono gobernando. Busquen una relación íntima conmigo y van a ser guiados en medio de esta tormenta. Hay muchas señales peligrosas en este tiempo, como hablamos hoy. Una es la falta de congregarnos. A nosotros nos está costando muchísimo volver a la presencialidad de los hermanos. Se han acostumbrado mucho al internet. El primer tiempo nosotros tuvimos reuniones todos encerrados, hoy tenemos reuniones abiertas. En Moreno es nosotros podemos estar hasta 30 personas al aire libre y 20 dentro del salón, así que estamos un poquito. Mañana hay una reunión con la presidenta de culto, dicen que van a haber más apertura para las reuniones, lo esperamos con mucha alegría, pero el tema de no tener esa relación íntima, de no tener esa relación con el hermano, nos debilita, nos desanima. Cuando yo estoy encerrado en 4 paredes en mi casa, me pongo mal. Ahora cuando estoy con mi hermano, aunque hoy no lo puedo tocar, pero charlo, nos animamos, nos bendecimos, oramos juntos, eso genera fe en nuestras vidas y nos ayuda a crecer. Yo quisiera en esta mañana hablarles de que tenemos que tener fe. ¿Por qué tenemos que tener fe? Porque Dios está sentado en el trono. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y hace muchos años, cuando Pablo dijo algo para que tengamos mucha fe. Dice Pablo, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Los que aman a Dios son gente de fe, son gente que tienen puesta su esperanza en Dios. A esa persona todo le ayuda a bien, aún los momentos difíciles. Nosotros estamos pasando una prueba muy, muy difícil a nivel personal, familiar con mi señora, pero nuestra fe no decae. Creemos en que Dios va a darnos la victoria en todas las cosas. Así que quisiera que compartamos un poquito, porque yo creo que Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. El diablo tiene fe. El diablo tiene fe de que nos va a vencer. Si no, no pelearía. Él piensa que nos va a vencer. Así que el diablo también tiene fe. Nosotros tenemos que tener una fe. Tenemos que tener una fe. Esperen que se me están yendo los papeles. Tenemos que tener un espíritu de fe. ¿Qué es tener un espíritu de fe y tener fe? Fe es creer. Oh, yo creo que puede ser. Pero cuando las circunstancias empiezan a apagarse, a ponerse difícil, ya no creo tanto. Bueno, no sé si Dios me va a poder, no sé si Dios me va a dar. Pero un espíritu de fe es la manifestación de Dios. Y Dios en nosotros nos hace tener una convicción de que Él va a hacer su obra en nosotros. Confiamos. Dice que Jesús puso su mirada en el gozo y fue a la cruz. Tenía fe de que Dios iba a hacer una tremenda obra y que necesitaba esta situación de Él para seguir adelante. Esteban lo estaban matando a piedrazos y él tenía fe que sabía dónde se iba. La fe no es solamente creer, decir sí, tengo fe, sino practicarla. La fe es práctica. Un espíritu de fe es una fe práctica. Así que yo no sé el tiempo que tenemos, pero les quiero dar 10 ítems. No los voy a desarrollar todos,
pero sí les voy a dar trabajo para el hogar, para que los anoten y los vayan viendo uno por uno. Todo esto ustedes lo saben. Ustedes son hermanos preciosos y tienen mucho de Dios en su vida y creo que viven una vida firme en el Señor. Decía el pastor Mario Schneider, siempre decía él, yo, cuando ustedes me invitan acá a Moreno, hago el trabajo de limpia parabrisas, dice. Yo les vengo a decir cosas que ya saben, pero para que no se olviden. Así hacía Mario. Así que estamos orando por Mario y por Egda en este tiempo. Pero eso siempre, sí que yo quiero hacer ese trabajo hoy. Ser un limpia parabrisas de Dios. Para que todas estas verdades que les quiero decir se aferren más en ustedes y las sigan practicando. La primera es ponerme los lentes, porque el baño. La primera es, ¿qué es fe? Fe es creerle a Dios. La fe es creerle a Dios. Una vez escuchaba un mensaje del pastor Jorge Mitián y él decía, hablaba de la fe, y me gustó el término, me dijo, fe es creerle a Dios, que lo que Dios dice en su palabra, creerlo y practicarlo. Eso es fe. Lo que Dios dice, yo lo creo y yo lo practico. Sencilla y práctica, esa es la fe que Dios espera de nosotros. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Yo estoy convencido que lo que Dios va a ser así, que Dios va a obrar. Yo estoy convencido que Dios me va a llevar a su reino, a su cielo, el día que me parta de este lugar. Yo estoy convencido que Dios va a trabajar en mi vida, estoy convencido y actúo de acuerdo a lo que es Dios. Vivo de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que estar ligada a lo que Él dice y a lo que Él manda. Nosotros, ¿qué somos acá en este mundo? Somos peregrinos, somos extranjeros, somos pertenecientes del santo pueblo de Dios. Por eso nuestras leyes dependen de quien nos gobierna. A nosotros nos gobierna Jesucristo y nuestra confianza está en Él y la fe es de Dios. Dios dice que no nos va a hacer faltar el pan. Acá hay fe. A mí el pan no me falta, Entonces, Dios lo dice y lo hace. Entonces, tengamos fe en Dios. El segundo punto. Dice que la fe es un don de Dios y del Espíritu Santo. Hace unos días vine a ver a Oscar, porque él es que me atiende el auto, y me recomendó un libro. El ayuno, no me acuerdo medio largo, pero el ayuno, algo así era. Me lo compré porque él se fue a comprar unas cosas, me dejó en el taller y leí 2 pedacitos y me encantó. Digo, me lo voy a comprar. Y quiero explicarles esto, espero que Dios me ayude en esto. ¿Cómo se produce esa fe? Lucas 4:1 dice que Jesús fue llevado al desierto lleno del Espíritu Santo. Este hermano, para mí fue una revelación, se las cuento porque para mí fue, vos lo habrás leído, fue para mí algo que me hizo así en la vida. Cuando yo me bautizo, estoy lleno del Espíritu Santo. Dios me llena, todo, completo. Y yo me hice una idea, ¿no? Porque después tuve que leer Lucas 4:14, que dice que Jesús comienza su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el ser lleno y el poder del Espíritu Santo. Y me quedé pensando y me hice una reflexión personal. Estaba en mi casa y me puse a ver la heladera de mi casa. La heladera de mi casa fue diseñada para que enfríe, para que mantenga las cosas y las conserve. Viene con un librito, todo. Ahora, ¿qué pasaría el día que yo me compré esa heladera tan linda y para que mantenga las cosas en frío, la dejaría envuelta con el nylon y el telgopor? ¿Qué pasa con la heladera? No funciona. Tiene todo para hacer el trabajo, pero no funciona.
le falta el poder eléctrico, le falta el conectarse a la electricidad. Entonces yo, con mucha humildad, le digo, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pero la relación íntima con Dios, la comunión de los santos, el estar establecido y sirviendo en la obra, es lo que nos tiene conectado al poder de Dios. Entonces, la fe es una fe, como le decía recién, es una fe, es un espíritu de fe. Estamos llenos de fe y la transmitimos, porque es Dios el que genera en nosotros eso. A veces somos cristianos, pasa el tiempo, no oramos, no leemos, estamos medio cabizbajo, hablamos de la fe, pero no tenemos el poder, hablamos del Espíritu Santo, pero no tenemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a través de la comunión íntima con Dios y la relación con su cuerpo. Por eso pongo acá, ¿cómo se produce esta fe? Esta comunión íntima con Dios, esta relación íntima con Dios. Eso produce en mi vida fe. Esta mañana leía, ¿no? ¿Cuántas cosas nosotros vivimos y Dios ha pasado por todas las que hemos? Pero hay una sola que nosotros nunca vamos a pasar. Y Jesús la pasó por amor a nosotros. Hoy leía cuando Jesús murió en la cruz y me quedé en el texto que dice, con la oración de Jesús, Padre, ¿por qué me abandonaste? Nunca nos va a abandonar el Padre a nosotros. A Jesús lo abandonó por amor a nosotros. Qué tremendo. Por eso yo tengo que tener fe en Dios. Dios va a estar siempre conmigo y animándome. El tercer punto es la importancia de la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe no le podemos agradar. Dice la Biblia, la palabra en Juan, Señor, hicimos un montón de cosas, no esa parte quiero decir, dice que separados de mí nada podés hacer, dice la Biblia. Entonces, la fe, si no estamos cerca de Dios, si nuestra relación no es profundamente con Dios, todo lo que hacemos para Dios no tiene sentido. Es un trabajo social, es una buena voluntad nuestra, pero cercanos a Él, eso da fruto y prospera nuestras vidas y nuestra obra en la tierra. Nos tenemos que acercar a Dios confiadamente. Seguimos más adelante. Todo esto es lo que les expliqué hoy, se los voy a leer porque lo anoté. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre fe y espíritu de fe? La fe puede ser un acto, una respuesta positiva. Eso puede ser fe, una respuesta positiva. Pero la fe espiritual es la convicción de que va a ser así. Y yo vivo de acuerdo a esa convicción. La palabra de Dios da promesas y nos dice cosas puntuales a nosotros. Nosotros estamos pasando una situación muy difícil y justo con nuestros 2 hijos. Y yo estoy convencido de que Dios va a obrar. Uno tiene una situación personal muy crítica en su matrimonio y el otro está apartado. Pero yo estoy convencido que Dios va a obrar. Yo tengo la convicción de que así va a ser. Ellos me ayudan. Oran por mí, me animan, compartimos, hablamos. Me ayudan a llevar la carga. Pero yo estoy convencido que Dios tiene el control de la situación. Eso no es una fe que puede ser. Yo estoy convencido que va a ser así. ¿Qué cosa hay en tu vida que te falta fe? Tenés que tener convicción, va a ser así. Javi creyó que Dios le iba a dar le iba a permitir congregarse. Dios le dio un trabajo. En medio de la pandemia, en medio de una crisis social, él consiguió un muy buen trabajo. Entonces, esa es la fe, creerle a Dios, movernos en esa fe. El 5, por eso dice Gálatas, acá le quería leer otro texto para que lo guarden, Gálatas 2:20.
¿Qué dice Gálatas 2:20? Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la fe. No vivo yo, porque Luis no puede confiar. Y yo estaría llorando, estaría amargado, estaría en mi casa solo, llorando por las situaciones que vivo. Pero como no vivo yo, vive Cristo en mí, yo hago la obra de Dios, me gozo, me alegro en Él. Porque Él vive en mí. Cristo vive en mí y vive en ustedes. Por eso podemos ir adelante. ¿Cómo podemos saber si tenemos fe o tenemos un espíritu de fe? Yo le dije algunas cositas, vamos a decir, pero ¿cómo sé yo? Este tiene, este no tiene, no vamos a hacer esa división ahora. Eso ustedes personalmente háganlo para ustedes y digan qué clase de, cómo está su fe. El espíritu no se ve, pero Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Cómo hablas? La verdad que el coronavirus nos está matando, ¿eh? El coronavirus este es lo peor que nos pudo pasar, ¿eh? Eso es fe. Una fe apagada. Ahora cuando yo digo, gracias Señor, porque este problema mundial nos está movilizando a evangelizar. Señor, gracias porque yo confío que vos me vas a cuidar. Mirá, nosotros con mi hijo, Facu y yo tuvimos el virus, el COVID-19. Nosotros tenemos un comedor y damos de comer 2 veces por semana. Visitamos, con mi señora casi visitamos a todos los hermanos en pandemia. Me acuerdo una vez vino un muchacho que se largó a llorar en medio de la pandemia y yo digo, ¿qué hago? ¿Lo abrazo o no lo abrazo? Lo abracé y no me contagié ahí, ¿eh? Y después siempre. Cuando se empezó a abrirse todo, mi hijo, que trabaja con nosotros en el comedor, me dice, mañana me voy a jugar a la pelota con Diego, que abrieron las canchas. Bueno, se fue a jugar a la pelota, a los 3 días se contagió. Y yo me contagié atrás de él. ¿Eh? Así que yo siempre le digo a los hermanos, sirviendo a Dios no te contagias. Por lo menos en mi caso. Nosotros no nos contagiamos. Nos contagiamos, pero hay que tener mucho cuidado, el virus está, te engancha en cualquier lado, pero yo les quiero decir, tener fe. Hoy es un tiempo especial para hablar del Señor, no hay esperanza, la gente le tiene miedo a la muerte, la gente se muere por este virus. Y perdónenme la expresión, pero Dios en bandeja nos está entregando a la generación. ¿Cómo está tu fe? ¿Ves que esto es un problema o ves que es una oportunidad de Dios para avanzar en la obra? Así que avancemos en esta parte. ¿Tenemos un espíritu de derrota o un espíritu de victoria? ¿Tenemos un espíritu negativo y pesimista o un espíritu de gloria? El que no tiene un espíritu de fe, tiene un espíritu de derrota. Si nuestra fe no está conectada al cielo, y nos va a costar creer un montón de cosas. Por eso el pesimismo, las malas, lo que podemos hablar, no es bueno. Nos hace mal, nos desanima. Por eso qué importante en este tiempo, les digo también a ustedes acá, hablar con los hermanos, llamarlos por teléfono, los hermanos mayores que no pueden salir tanto, necesitan de una llamadita por teléfono, que los animemos, que estemos cerca de ellos. Hay hermanos que no pueden venir porque no pueden venir, porque se pueden contagiar, porque están en la parte esa de riesgo, pero nosotros podemos ir, podemos bendecirlos, podemos estar cerca de ellos. Y no solamente los pastores. A mí me encanta que venga mi papá y mi mamá a visitarme. Me gusta, pero también me encanta que vengan mis hermanos a visitarme. La iglesia es lo mismo. Qué bueno cuando el pastor visita, pero qué lindo cuando me visitan los hermanos. Eso es parte del crecimiento y que la fe avance entre nosotros.
Un espíritu de fe ve a las tormentas, a los problemas, con una convicción de que Dios lo va a llenar de gloria, que Dios va a trabajar en su vida y lo va a fortalecer. A mí me tocó hacer servicio militar en la Armada Argentina. Cada vez que salíamos a navegar, veíamos un hermoso cielo azul con una luna o el sol, y íbamos para allá. Y de este lado venía una tormenta grande. El barco daba vuelta y agarraba la tormenta de frente. ¿Por qué? Porque si la tormenta el buque lo agarra de atrás o de costado, lo hace, no sé, volcar, no sé cómo se llama, hundir. Solamente de frente un buque puede resistir una tormenta. Se sube, se baja. ¿Ustedes vieron la película Tormenta Perfecta? El botecito ese. ¿En qué momento se hundió? Cuando quiso doblar. La tormenta la agarró de costado. Un hombre y una mujer con un espíritu de fe a las situaciones las agarra de frente. Yo estoy convencido, oro a Dios y agarro la situación. Cual sea, tenemos que tener fe y crecer en esto. Una de las cosas que también podemos ver en que no hay un espíritu de fe es cuando somos grises, cuando no somos ni muy ni tan. No somos malos, pero tampoco somos buenos. Estamos en el medio. Venimos, estamos, no nos comprometemos mucho, estamos un poquito tratando de, bueno, si se puede, si no se puede. Dice el pastor Víctor Rodríguez que Dios tiene una enfermedad. Tiene problemas de estómago, dice Víctor. Que vomita Dios. ¿Y sabe qué vomita Dios? A los tibios. Así que ser grises es ser tibio, entonces corremos el peligro que Dios nos vomite. Entonces eso es otro que nos falta. Tenemos fe, pero bueno, yo confío, pero miro para atrás, en internet, la banca. ¿Cuánto tengo? Tengo unos cuantos mangos en el banco, no voy a tener problema. Yo confío, pero todas mis reservas están bien, yo confío. Mi confianza está en Dios, no en lo que Dios me da. Dios me puede dar o no me puede dar. Entonces no hay que ser tibios. Como decía hoy, lo que pensamos, ¿cómo podemos hacer? Bueno, otra cosa más es cómo hablamos, ¿no? Como decía hoy. Si viene Jorge, ¿cómo andás, Luis? Jorge, mejor ni te cuento. Re pesimista. Ahora Pablo, el apóstol Pablo tiene una manera, y tenemos que aprender nosotros de ellos, especialmente, y del Señor Jesús. ¿Cómo saludaba Pablo? Bendito sea el Dios y Padre, ¿no? En Efesios 1:3, más el Dios de toda gracia, ¿no? Él adoraba a Dios, bendito sea Dios. ¿Cómo es? Yo tengo que alabar a Dios en medio de cualquier situación. Si está la cosa bien, nos gozamos. Si la cosa está más o menos, nos gozamos. Si la cosa viene mal, nos gozamos. Porque nuestra confianza está en Él, no en las circunstancias. Había un corito viejo que decía, no miro las circunstancias, miro su amor. Entonces, no es cómo estamos la situación, es con quién está nuestra fe. Me pasé ni sé cuántos les dije ya. ¿Cómo podemos? Se los dije. ¿En qué ambiente, ahora vamos a ver, este es el número 7, ¿en qué ambiente se desarrolla un espíritu de fe? ¿Dónde buscamos este espíritu? ¿Dónde crecemos en este espíritu? Lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19. Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre gozosos.
Oren sin cesar, tengan comunión, oren juntos, oren separados, oren sin cesar, búsquenme. Den gracias a Dios en todo. ¿Le podemos dar gracias a Dios en una situación difícil? Es una locura. Pero Dios dice que es así. Hay que darle gracias. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Pablo cuando estaba en la cárcel? Que le dijeron, atalo bien, y lo mandaron al fondo, lo ataron, bueno, le pusieron el cepo. Yo me imaginaba yo en esa condición. Ya hubiese dicho, hablado mal de Dios, mirá, por hacer tu obra, mirá dónde me metieron, y estaría quejándome. Ahora Pablo dice que cantaba salmos, cantaba, se gozaba y oraba en medio de una situación muy difícil. Su confianza estaba en Dios, no estaba en otra cosa. Un hombre de fe, un hombre de espíritu de fe tiene convicciones dónde está su confianza. El punto 9, hay 3 factores decisivos para tener un espíritu de fe. Primero, la palabra. Hay que conocer la palabra. ¿Ustedes se acuerdan cuando el diablo lo tentó a Jesús? ¿Con qué lo tentó? Lo tentó con la palabra. Dijo, la palabra dice que si vos pedís ayuda te va a venir, La palabra dice esto, el diablo fue astuto. Y Jesús le contestó también con la palabra. Escrito está, no solamente adorás a Dios, no solamente de pan vivirá el hombre. ¿No? Y todo eso ahora se me hizo un lío pero ese texto se debe acordar bien. Entonces, tenemos que conocer la palabra, pero no la tengo que conocer intelectualmente, la tengo que conocer por revelación de Dios. Pablo en Efesios dice, oro, porque Dios le dio un espíritu de sabiduría y revelación en la palabra. El diablo conoce la Biblia intelectualmente. Los hijos de Dios conocen la Biblia intelectualmente con revelación de Dios. Esa es la diferencia. Tenemos que tener revelación de la palabra y solamente podemos tener si la leemos, si buscamos, si oramos. Cuando yo leo, primero tengo que orar. Tengo que orar, leer y volver a orar. Yo tengo un hábito que marco mi Biblia y leo, Señor, esto, yo lo quiero vivir. Y lo anoto y en el del día me lo voy repitiendo. Porque quiero practicar lo que dice la palabra. La palabra es fundamental para tener fe. Vamos a hacer un desafío, no lo vamos a hacer, pero ustedes imagínense con Jorge y Oscar. Vamos a 2 meses, vamos a ponerlo a Oscar con un grupo de ustedes que solamente lean los diarios de la Argentina. Y vamos a poner los 2 meses a Jorge, te toca la mejor parte, a Jorge que lea la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo van a estar los ánimos de uno y de otro? La Biblia del diablo es el diario, son los noticieros. Nos mete miedo, nos confunde, nos dice cosas que parecen que ya se explota todo. Pero la Biblia dice que van a pasar cosas y que esto va de mal en peor, pero Él dice, confíen porque yo vencí. Esa es la diferencia. La fe es en quien creemos. La fe, al vivir la palabra, practico fe. Confío en lo que dice y practico fe. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es lo que hablamos. ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar? Especialmente en los barrios donde vivimos. Porque muchas veces nos enganchamos con los vecinos y criticamos al presidente, criticamos a la intendenta. Bueno, Moreno hay intendenta, acá no sé si tienen. Entonces, pues, pero vos venís a hablar de Dios y el otro día estuviste conmigo quejándote de todo. ¿Cómo hablamos? Nosotros tenemos que hablar de otra manera. Sí reconocer lo que está mal, pero tenemos que hablar con firmeza de Dios. Por eso la palabra,
La oración, la palabra de Dios nos lleva a la fe. Esa palabra, esa oración de fe nos lleva a que salga de adentro de nosotros lo que Dios quiere. Somos ríos de agua viva en medio de una situación que se está hundiendo. Hagamos un pequeño ejercicio con algunos textos de la palabra en esta mañana. Si nosotros tenemos que hablar de economía, que Argentina es un país que se habla mucho de economía, yo tengo que tener presente lo que dice el Salmo 23:1. Jehová mi pastor, nada me faltará. Nada. Quizás Dios no te dé el último teléfono que tiene como 7 cámaras, no sé, yo se lo veo en la tele, que no sé para qué tantas cámaras. No sé, pero Dios te va a dar todo lo que necesites. Jehová mi pastor, nada me faltará. Nada. Eso es creerle a Dios. En la familia, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 14:15. Yo estoy convencido de esta palabra para mí, que yo voy a ver a mi familia sirviendo a Dios. Aún mi hijo está apartado. Yo le creo a Dios, aunque las situaciones humanamente no están para ese lado. Pero yo le creo a Dios, no le creo a las situaciones. Segundo punto, otra parte es, ante los problemas. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los hijos de Dios, los que estamos llamados, nos tenemos que gozar en las cosas que nos pasan. Señor, gracias por esta prueba. Señor, gracias por esto. Nosotros, ya hace 7 años, falleció mi hermano. Tenía 45 años. Murió de cáncer. Conoció al Señor, se alejó mal, pero muy, muy mal. Cuando le detectaron el cáncer, se reconcilió con el Señor, tuvo una experiencia con Dios tremenda. Estuvo 7 meses haciendo tratamiento, pero iba de mal en peor. La última noche que me tocó cuidarlo a mí, y yo le digo, Señor, Javier está en un buen momento espiritual. Yo te ruego que tú hagas la obra, que lo sanes completamente. Que Él te pueda servir o que sea tu voluntad. ¿Saben qué pasó? Eso fue a las 10:30 de la noche. A las 4 de la mañana falleció. Y Dios no cumplió. Sí, la mejor sanidad se lo llevó con Él. ¡Qué alegría! Estaba perdido en el pecado. Dios lo reconcilió con esta enfermedad, tremenda enfermedad, pero Él se fue al cielo. Mire si no es una bendición de Dios, el dolor que nos costó que Javier haya estado tanto tiempo postrado en una cama. Todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque por medio de esta enfermedad mi hermano se fue al cielo. Con Él, ahora tiene paz. Así que, cual sea tu situación, confía en el Señor y dale gracias. Y buscá lo que dice la Biblia en esa palabra. Yo les leí, dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Estoy convencido que mi hijo más chico va a volver a Cristo. Y va a volver y le va a servir al Señor. Estoy convencido que va a pasar eso. No sé cuándo. Quizás tampoco lo vea yo en la tierra, capaz que Dios me lleve. Pero que va a pasar, va a pasar. En eso no tengo duda, porque Dios lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, pero me pasé de algunos textos. Ante el dolor, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso de gloria en nosotros. Las pruebas nos llenan más de Dios. Ayer estuvimos con los varones reunidos y yo les compartía, decía, a Dios, cuando está todo bien, qué lindo que estar con Dios. Disfrutamos a Dios. Ahora en las pruebas, y les pido por favor a los que practicaron esto, que levanten la mano. En las pruebas, Dios está mucho más cerca. Yo a Dios lo vi en situaciones difíciles. Estuvo al lado mío. Nunca, nunca me abandonó. Eso es fe.
Momento difícil, pero Él está ahí. Está al lado mío, animándome. En medio de esta pandemia, Dios está con su pueblo. No tengamos miedo. Dios está con su pueblo. Aleluya. Ante mi propia vida, Dios, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué me voy a tener miedo? Si yo le entregué la vida a Dios, tengo que tener paz. Dios tiene el control de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque ya estoy muerto. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo me fortalece. A nosotros, a ustedes, los que están discipulando personas, están llevando hombres y mujeres a los pies de Cristo. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Hermanos, si vos estás discipulando a alguien y vos decís, vamos para atrás, Dios va a hacer la obra. Nosotros estamos tratando con una familia en Aguaribay. La chica se convirtió a Dios de una manera tremenda. Él sí, pero tiene un problema con la adicción de la droga. Y cada tanto se manda algunas. Y yo estoy convencido que Dios va a perfeccionar su obra en él. Veo frutos en él que van cambiando. Estoy convencido, porque es la obra de él, no es la obra mía. El que transforma vida es Jesucristo. Yo solamente tengo que acompañar la transformación de Dios en la persona. Por eso esta confianza, el que comenzó la obra en tu vecino, en tu compañero de trabajo, en el que vos estás llevando a los pies de Cristo, Dios la va a perfeccionar. Vos solamente tenés que hacer tu parte, orar por él todos los días, acompañarle, leerle la palabra, darle los consejos que Dios te manda a darle, pero confía que Dios lo va a transformar. Esa es la fe. Por ahí le lleva tiempo, por ahí se va, después vuelve, pero Dios va a obrar en él. También Dios obra cuando una persona desiste de Dios. Que no lo vamos a hablar de ese tema porque estamos hablando de la fe ahora, estamos hablando para animarnos. Pero cuando una persona no quiere saber nada con Dios, también Dios acepta eso. Tenemos que también, la fe es tener fe sobre nuestro país. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, lo dice Habacuc. Y en esta parte quiero parar un cachito. Acá tenemos un problemita. ¿Cuál es el problemita? Se nos trabaron las compuertas. Estamos muy metidos adentro. Estamos glorificando a Dios muy acá adentro y Dios quiere sacarnos para afuera. Algo que hizo la pandemia es sacarnos para afuera. ¿Cómo va a cubrir la tierra si estamos solamente acá adentro encerrados? Tenemos que ser esos ríos de Dios, predicar el Evangelio. La gente necesita de Dios, seamos canales de bendición, seamos ríos de Dios en el trabajo, en la facultad. Donde estemos, tenemos que ser ríos de Dios. La prioridad nuestra es hacer discípulos, es hablar a la gente de Cristo. Entonces tiene que ser nuestra prioridad todos los días. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra, que será lleno. ¿Cómo será lleno el conocimiento de Dios? A través de la iglesia que avanza, que lleva la conquista. La Biblia dice que las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. ¿Lo dije bien? Sí. Hace unos años fuimos a un retiro de Chile, y no me acuerdo el que me predicó, y explicó este texto, y a mí me dio vuelta la cabeza. Y él decía, la iglesia no está atrás de las puertas ahí escondida, soportando, es al revés. El diablo el que no puede resistir a la iglesia. Pero si nosotros somos pasivos, el diablo está tranquilo, pero cuando somos enérgicos en la fe, el diablo empieza a retroceder. Esta chica que les conté, estaba en medio de la pandemia, y la llama a mi señal y dice, pues sabes que estamos orando y el Señor me dijo que mi esposo está endemoniado. ¿Qué hago? Y Raquel dice, orá por él. Dice que se puso a orar, dice que Dios
3 meses de convertida, ahí oró, Dios le dio 2, 3 nombres que ella ni sabía. Dice que el muchacho vomitó, se acostó, al otro día le dijo, no sé, algo, me siento liviano. El poder no está en Oscar solamente. El poder está en la iglesia. Oscar es parte. El poder está en todos nosotros, porque el poder está en la iglesia. Animémonos a echar al diablo. Tengamos fe, confianza, que va a ser así. El diablo tiene que irse. Él es hincha, pelea, va a insistir, pero se tiene que terminar yendo, porque Dios así lo ordenó. Podemos llenar la tierra con todo lo que Dios quiere. Y algo, como para terminar ahora, la fe en lo que viene. ¿Qué viene? Si leemos Mateo 24, dice que todo viene para atrás. Guerra, el amor se apagará. Pero si somos hombres y mujeres de espíritu y de fe, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios y a un varón, una mujer perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia es victoriosa. Vamos de vuelta. La iglesia es victoriosa. Amén. Gloria a Dios. Jugamos para el equipo que ganó. Estamos en el lugar donde Dios nos puso, porque tenemos que pasar pruebas, dificultades, pero la pasamos en la fe, un espíritu de fe, hombres y mujeres aferrados a la voluntad de Dios, aferrados a lo que Dios dice, creyendo en lo que Dios dice. Por eso, renunciemos a todo espíritu negativo. Y pucha que hay ahora, esto de la pandemia se nos metió a todos, ¿eh? Cuando comenzó la pandemia, yo me acuerdo, ¿cuál fue el primer pensamiento que tuvo el pastor de la iglesia? Chao, se van todos, no queda nadie con esto. Si no nos podemos reunir más. Mire qué espiritual que era. Ese fue mi pensamiento, nos quedábamos solos en Moreno, con Juan, los dos solos ahí, porque dijimos que la gente no va a venir, nada. Pero Dios nos dio una palabra en el Salmo 47 y decía, alto, yo soy Dios. Y Dios ha obrado con poder en este tiempo. Dios ha obrado con poder. Entonces, siempre el diablo nos va a querer meter un espíritu negativo. Que veamos las cosas marrón oscuro, pero veamos las cosas como Dios dice. Comprometámonos a seguir creyéndole a Dios. Y si dudamos, pidamos perdón y sigámosle creyéndole a Dios. Comprometámonos a buscar en la palabra de Dios los consejos para seguir caminando. Y comprometámonos a vivir por fe. Si tomamos ese compromiso, se va a cumplir lo que dice Habacuc. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Porque Dios nos va a expulsar hacia afuera. Marcos 3:6 dice que Jesús nos llama a estar con Él para enviarnos hacia afuera. Nos quiere llenar de fe para enviarnos hacia afuera. Quiere que nuestras familias sean modelos de Cristo en medio de esta situación. Y que vean que en medio de una situación tan difícil que es la pandemia a nivel mundial, la Iglesia de Jesucristo está confiada en quien está reinando la Iglesia, que es Jesucristo. Les invito a ponernos de pie y oramos. Los quiero animar. Espero que haya sido esta la palabra, no los quise desanimar. Animarnos a la fe, a la confianza. Yo no conozco la situación de ustedes, pero sí les quiero decir de parte de Dios, confíen en Él. La situación que tengas por delante, ponela en las manos de Dios.
sea económica, sea familiar, sea de enfermedad, ponela delante de las manos de Dios. La confianza está en Él. Hagamos todo lo que hay que hacer, pero la confianza está en Él. Que esta mañana Dios nos llene, a mí primeramente, y a cada uno de ustedes con este espíritu de fe. De pisar firme y que el diablo empiece a retroceder. Amén.